Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia de 88.3 Oasis Estéreo, a Carolina, a todos los del máster y bueno, una emisión más de su programa Preguntándole al Pastor, con temas de familia, consejería. Y bueno, hoy es un día muy especial porque hoy es viernes y esta noche tenemos el privilegio del apóstol Gustavo Alonso Páez, que estará en nuestra iglesia. Y mañana también, el sábado, también estará con nosotros a las 7 de la noche. Así que quiero extender esta invitación a todos los que quieran participar de este tiempo profético. Es totalmente gratis. Estamos ubicados al sur de Bogotá. Estamos en la carrera 80, número 58K15, Avenida Bastos. Esto es por toda la principal de Abastos, llegando a Bosa, antes del Romboy. Hay un semáforo allí peatonal, ustedes pueden bajar ahí antes del semáforo y van a encontrar las bodegas y ahí hay unos avisos gigantescos que dicen Iglesia Cristiana Fuego Expansivo, y la entrada es por la 86, así que no hay pérdida. Esto es un tiempo para todos, es una reunión interdenominacional. Cualquiera que quiera ir, hay un lugar para ustedes, pastores, líderes, comitivas. Es tan importante, después de todo esto que ha pasado, recibir una palabra de Dios. Y sabemos que el apóstol tiene una palabra para nosotros. Sabemos que Dios lo usa en milagros, que Dios lo usa en palabras proféticas. Así que, pastor, si me estás escuchando, líderes, pueden venir. Si ustedes se reportan en la puerta como pastores o líderes, van a tener un VIP, van a estar adelante. No tiene ningún costo. La idea es que todos podamos recibir. Yo creo que es una oportunidad del cielo para nosotros. Si alguien está interesado, estamos hoy viernes a las 7, mañana sábado a las 7 de la noche también, el domingo a las 9:30 y a las 12 del mediodía. Así que va a ser un fin de semana extraordinario. Teléfonos de contacto: 313-497-0340. Voy a volverlo a repetir: 313-497-0340. 319-394-1784. Así que bueno, terminamos esta invitación. Esta es una tarde extraordinaria. Comenzamos a las 7 en punto, así que logra llegar lo más temprano que puedas. Y bueno, vamos a disfrutar de esta oportunidad de Dios, los cielos abiertos para nosotros. Amén. Bueno, ahora sí, continuamos con nuestro programa. Y bueno, quiero la participación de todos nuestros oyentes, sus preguntas, que se contacten con los teléfonos y que podamos participar, podamos escucharles también. Y bueno, ahora sí, vamos a ir a la base bíblica de nuestro tema de hoy, la cual encontramos allí en el primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel, estando durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo:
yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Amén. Qué interesante esta porción de la Biblia, ¿no? Una de los tiempos difíciles que vivió Israel y que podemos vivir nosotros es cuando la palabra de Dios escasea, cuando no hay visión, cuando no hay profecía, cuando no hay un éxtasis, la voz de Dios. Y aquí vemos que había un tiempo bastante difícil en Israel a causa del pecado de Elí, que era el sumo sacerdote, y a causa de sus hijos, que aunque eran sacerdotes de Dios, lo que motivaba a los hijos de Elí era la avaricia, porque menospreciaban las ofrendas de Dios, prácticamente se las robaban. Y aparte de eso, pues, tenían una vida sexual bastante terrible. Y eso era lo que había en la mente de estos muchachos. La fornicación, el mundo, la avaricia. Y por esa razón escaseaba la palabra de Dios. Y lo terrible de todo esto es que Elí, a pesar de ser el hombre de Dios, el sumo sacerdote, nunca estorbó a sus hijos, siempre fue permisivo con ellos. Y nunca había una disciplina, nunca había un límite para ellos, sino que simplemente Elí les decía, muchachos, ¿qué es esto que yo escucho de ustedes? No está bien lo que yo oigo de ustedes. Y esa era la única forma de disciplina que él tenía. Pero lo que hacían los hijos de Elí era grave, gravísimo, porque ellos fornicaban con las mujeres de la iglesia, se robaban las ofrendas, menospreciaban lo santo. Y por esa razón no había palabra de Dios. Pero Samuel, siendo un niño, sirviendo en la casa de Dios, siendo sirviente de Elí, Dios lo llama 3 veces, pero él no entiende que era Dios porque la voz fue audible. Él pensó que era el sacerdote Elí quien lo estaba llamando. Y entonces el sacerdote entiende que es Dios y le explica que Dios lo está llamando. Luego dice que Dios se para al pie de Samuel, dice que él se para allí y lo llama la 4ª vez y le dice, Samuel, Samuel. Y entonces ya Samuel entiende que es Dios y le dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel, aunque era un niño, había sido consagrado por su mamá, que era Ana, la cual
Dios le había dado a este niño milagro porque ella no podía tener hijos. Y ella había prometido que si Dios le daba hijos, le daba un hijo varón, lo iba a consagrar a él. Y eso fue lo que ella hizo. Dios le dio un hijo varón y ella lo consagró al Señor, y ahí ya estaba sirviéndole a Dios en casa de Elí, al pie del arca de Dios, o sea, en el templo. Y es sabio lo que hizo Ana, consagrar a su hijo. Y eso es que en este tiempo necesitamos hacer, consagrar a nuestros hijos. Ya sacarlos de toda esta corriente tan complicada que se ha levantado como una turbulencia en medio de la pandemia, en medio de la anarquía, en medio de toda la política, en medio de toda esta revuelta, que no solamente es en Colombia, sino en todo el mundo, y hacer un alto en el camino y empezar a consagrar a nuestros hijos a Dios. Bueno, esta mujer lo consagró desde que nació, pero nosotros lo podemos hacer ahora. ¿Y qué es consagrar, pastor? Bueno, consagrar es simplemente enseñarles la palabra de Dios, empezar con ellos un tiempo de educación cristiana, un tiempo donde vamos a enseñarles los pilares, principios de Dios, o recordárselos si ya de pronto los conocen, pero a ahondar un poquito más en todos estos temas y comenzar a que ellos se despejen un poco de toda esta corriente terrible y comiencen una vez más a buscar a Dios, comiencen una vez más a tener esa búsqueda, esa intimidad con Dios, que como resultado nos va a dar que Dios empiece a hablar a ellos en primera persona. ¿Qué tan importante es que nuestros hijos, al igual que Samuel, José, Jeremías, que eran niños cuando Dios les habló, puedan conocer su llamado? Eso es hermoso. Es precioso esos sueños que Dios le dio a José. Sueños grandes, increíbles. Pero gracias a que Jacob había consagrado a José, gracias a que Jacob le dedicaba tiempo a José, José era un joven confiable para Dios. Iba a depositar un ministerio que iba a guardar al mundo entero y a Israel cuando viniera el tiempo de la prueba. Qué tremendo es que nuestros hijos conozcan lo que Dios ha preparado para ellos. Jeremías era un niño, él mismo dice que era un niño. Y el Señor le dice a esa corta edad, no, tú no eres niño y no digas que eres niño, porque yo te di por profeta a las naciones. Todo este movimiento y todo lo que está pasando, qué bueno es poder enseñar a nuestros hijos que Dios habla, que Dios no tiene nietos, que Él tiene hijos, que Él es personal, que Él va a hablar a ellos en primera persona, como lo hizo con Samuel, como lo hizo con José, como lo hizo con Jeremías. Que el lenguaje del Espíritu Santo son visiones, sueños y profecía. Y que Dios les va a hablar acerca de su llamado, acerca de su propósito. Y aún a nosotros como padres, Dios también nos puede hablar a nosotros acerca de nuestros hijos, de lo que Dios va a hacer con ellos. Y entonces no vamos a perder tiempo, porque cuando uno ya sabe lo que quiere o lo que va a hacer en la vida,
pues lógicamente que no estará ensayando un día una cosa, otro día otra. No, 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 porque ya decimos, hijo, hija, tú vas para allá, Dios dijo que tú ibas a hacer esto, Dios dijo que tú ibas a hacer aquello, cualquier cosa, no solamente ministerial, sino también secular, porque Dios habla. Realmente David iba a ser ungido para el gobierno, entonces vino un profeta, el profeta Samuel, cuando él era un niño, y le dijo, hoy te ha ungido Jehová como rey de Israel. Entonces, a pesar de toda la lucha, la dificultad, la persecución, el vivir en una cueva, el estar prácticamente con la muerte a la espalda, sin embargo, él sabía que un día iba a ser rey. Y la gente que lo seguía, 400 hombres que lo seguían a David cuando vivía en el lugar fuerte, o sea, en las cuevas, ellos le creían, ellos sabían que David un día iba a salir de esa situación de estar escondido como si fuera un ermitaño, como si fuera un animal de monte, para un día ejercer su reinado. ¿Por qué? Porque Dios se lo había dicho. Entonces, qué importante que nuestros hijos tengan una palabra. Mi pregunta es, ¿tu hijo, tu hija tienen una palabra? Ellos saben lo que Dios va a hacer con ellos en lo espiritual, en lo secular, porque realmente David fue al gobierno. Cuando David entendió que iba a ser rey, y ya cuando logró ser rey, también preguntó a Dios qué iba a pasar con Salomón. Y Salomón, pues iba a ser el reemplazo de David, y fue entrenado desde niño. David le enseñó todo lo que necesitaba saber para el gobierno y fue pues el que lo iba a reemplazar. Entonces no solamente fue para David, sino que David entendió que Dios también podía hablar acerca de sus hijos. Entonces yo creo que a nosotros como padres nos debe interesar este tema. ¿Qué es lo que Dios tiene para mis hijos? Una muy buena pregunta. Si ya la sabes, entonces vamos a enfocarlos, vamos a animarlos, vamos a decirles, mira, Dios nunca falla, y vamos a mostrarles ejemplos en la Biblia, así como cuando Dios le apareció a Pablo y le dijo lo que iba a hacer y lo cumplió, etcétera. Y entonces vamos a enseñarle a través de la Biblia cómo Dios pasa por encima de cualquier circunstancia para cumplir lo que Él dijo, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras cosas, igual Dios va a cumplir lo que Él dijo. Entonces, y así nos vamos a evitar perder tiempo, así nos vamos a evitar que nuestros hijos estén picando aquí, picando allá, pensando no sé, de encrucijadas, no saben qué camino tomar. Entonces, qué bueno retomar esto, ¿no? Qué bueno en un altar familiar decirles, bueno, mis hijitos, vamos a orar para que Dios nos hable o nos confirme la palabra que ya Dios nos dijo, o vamos a preguntarle por primera vez porque Dios habla, Dios creó la boca, Dios creó las lenguas humanas, Él habla, Él nos dio la facultad para comunicarnos, así que Dios habla. Entonces, importantísimo esto, ¿no? Yo creo que este es uno de los temas que más fruto puede dar, ¿no? Ya cuando nuestro hijo diga, papá, mamá, o Dios me habló, ahora ya sé, es increíble. Dios me habló a mí hace muchos años, porque yo le pregunté, así como cualquiera de nosotros puede hacerlo a Dios, decirle, Señor, ¿cuál es el propósito que tienes con mis hijos? Y yo le había preguntado junto con mi esposa qué propósito tenía con nuestros hijos, y entonces una vez estaba orando y yo acostumbro, luego de estar arrodillado, recostarme un rato y seguir orando. Y mientras estaba ahí recostado, tuve un éxtasis. Y entonces yo sentí en mi pecho una presión muy fuerte, demasiado, algo que me hundía en la cama, muy fuerte.
Y yo me asusté porque yo estaba con los ojos abiertos. Luego de eso vi que descendieron unos hombres gigantes, gigantes, extraordinarios, con no sé, no les podría decir tal vez que son unas vestiduras, pero sí como unas armaduras, pero gigantes los hombres, y descendieron en círculo a la tierra. Y cuando ellos tocan la tierra vibrará, pero fuertemente. Yo sentí el sacudón, pero fue impresionante esa vibración. Ellos tocan la tierra, inmediatamente todo comienza a sacudirse. Y yo tenía los ojos abiertos, yo los estaba viendo, pero ellos estaban haciendo un círculo. Luego de eso, escucho a alguien que dice: viene el Padre. Y entonces cuando yo escucho esa voz, veo descender del cielo al Padre. Y Él descendió dentro del círculo. Pero mientras Él iba descendiendo, la presión sobre mi pecho se duplicó. Yo sentí que me iba a morir, de verdad. Yo sentí que un peso gigantesco estaba sobre mi pecho. Yo me estaba hundiendo más en esa cama. Yo no sabía qué estaba pasando, pero era sensacional el éxtasis. Yo estaba con los ojos abiertos y yo vi cuando Él descendió, y cuando tocó tierra, inmediatamente tembló la tierra. Ya no fue un sacudón, sino que tembló la tierra, se sacudió con potencia. Y entonces ahí entendí que era el Padre que estaba en medio de estos ángeles, o no sé qué rango tendrían estos hombres, pero era extraordinaria la visión. Luego ellos hacen una fila, ¿sí? Y yo veo que se abre un camino hacia el cielo, un camino, y luego en el camino había como una puerta, pero no era una puerta, sino una ventana gigantesca, y se abre la ventana. Pero antes de que se abriera la ventana, yo dije: Dios mío, ¿ahora qué voy a ver? Era demasiadamente especial el momento. Y cuando se abre esa ventana, veo a mi hijo Junior con una vestidura brillante, lino, creo que, es que no sé cómo explicarlo, pero era brillante, brillante. Y estaba a la edad que está más o menos ahora. Eso fue hace muchos años, pero estaba más o menos a la edad que está ahora. Y tenía un pergamino en la mano, un pergamino, una especie de hoja ahí, una cuestión ahí bastante antigua. Y él estaba ahí, y alguien me dijo que él estaba predicando sobre el cielo y el infierno. Y luego de eso, inmediatamente se fue la visión, y quedé yo ahí con los ojos abiertos, asustado un poco, con el corazón a mil. Y hoy mi hijo tiene 15 años ya cumplidos, y él predica en nuestra iglesia hace casi un año ya, como un año larguito. Empezó a predicar como a los 14, y Dios lo usa de una manera pues extraordinaria. Yo veo que ese era como el respaldo de Dios, lo que yo estaba esperando. Y entonces ya no hay nada que pensar. Ya Él sabe cuál es su destino, ella sabe lo que está haciendo y lo que va a hacer. Y también pues es el heredero del ministerio. Y así con cada uno de mis hijos. Yo tengo 4 hijos, y con cada uno de ellos ha sido lo mismo. Dios nos ha hablado de diferentes formas, pero nos ha mostrado. Uno de ellos es empresario y también pues es pastor. Y yo creo que, no sé, Dios lo hace con todos. Simplemente es darnos el lugar de preguntarle: Señor, ¿qué tienes? ¿Para qué me diste hijos? La Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová. Y no son herencia para este mundo, son herencia para Dios. Entonces, el hijo que tú tienes ahí
sea pequeño, grande, bebé, adulto. Es una herencia que Dios te ha dado. Pero esa herencia es para Dios, no es solamente para ti, es para un propósito eterno. Y Dios quiere hacer cosas que ni siquiera hemos visto ni hemos oído con ellos. Entonces, si todavía tienes la oportunidad de orar por ellos, pero si tienes el privilegio de tenerlos en casa, están bajo tu cobertura, qué bueno que les digas: hijos, vamos a buscar esa voz de Dios, vamos a buscar en Dios ese llamado, ese propósito, cualquiera que sea. Te voy a enseñar que Dios es un Dios personal. El Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Entonces, nosotros somos ovejas del Señor, hijos de Dios, pero ellos también. Entonces, ellos también van a escuchar la voz de su pastor, no solamente nosotros. Y yo estoy hablando de provocarlos a sed, provocarlos a hambre, de que ellos por decisión propia puedan ir a buscar a Dios, puedan tener ese anhelo de buscarle, decirle: Señor, si tú lo hiciste con Samuel, con José, con David, con Pedro, con Pablo, con Jeremías, con cualquiera de los antiguos, yo sé que tú lo puedes hacer hoy conmigo y yo necesito oír tu voz. Yo quiero que tú me hables a través de la Biblia, en un éxtasis, un sueño, una visión, una profecía, pero yo necesito escuchar tu voz. Y ellos, al buscarle, pues Dios jamás los va a dejar a un lado, Dios les va a contestar. Entonces, qué importante eso, ¿no? Poder provocarlos a sed, provocarlos a que ellos busquen el rostro de Dios con sinceridad, con humildad. Y cuando hallen esa voz, va a ser extraordinario. Mi hijo, bueno, le apasiona todo esto, pero porque él sabe que no hay otro destino para él y él ama esto. Y bueno, que Dios lo guarde y lo siga fortaleciendo, porque yo sé que Él va a ser la respuesta de muchos jóvenes, así como lo van a hacer tus hijos. Tus hijos han sido dados por Dios para cosas extraordinarias, para gobierno, para el altar, para muchas cosas. Así que yo quiero animarte, yo quiero que salgamos un poco de la rutina y podamos tener un tiempo de altar, un tiempo de altar. Es muy importante. Yo siempre hablo de esto, pero es que he visto el resultado del altar y el Señor le dio instrucciones a Israel: enseña esta palabra cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas en el camino. Ya no es algo opcional, no es algo de la época, o de pronto los afanes nos apagan este tiempo con Dios. No. El Señor dice: cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas en el camino, enséñales. Entonces, yo creo que ese es el mejor tiempo. El mejor tiempo. Dice que el Espíritu de Dios será derramado sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas tendrán visiones, soñarán sueños, profecía. Entonces, anímalos. Bueno, yo quiero despedirme ya porque se nos terminó el tiempo, sin dejar de invitarlos a nuestra iglesia. Hoy, 7 de la noche, estará el profeta y apóstol Gustavo Alonso Páez. Y será un tiempo extraordinario, muy especial, así que todavía hay tiempo para que te alistes. Corre por el vino, por el mosto, corramos al bien de Jehová, a su presencia. Dios tiene una palabra para ti. Y bueno, saludos allá a todos los del máster, a Carolina, a todos los que están allá
detrás de los micrófonos. Mil bendiciones a todos. Soy el pastor Arles Gutiérrez del Ministerio Fuego Expansivo. Y si el Señor lo permite, nos veremos la próxima semana en una emisión más de Preguntándole al Pastor. Mil bendiciones a todos.